Lo que la Biblia dice, una voz de esperanza desde el departamento de Boyacá para el mundo. Bienvenidos. Un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en nuestro programa Lo que la Biblia dice. Hoy nos acompaña el licenciado Andrés Bernal. Les saludamos desde este lugar con el deseo de compartir con ustedes una vez más un tema acerca de lo que la Biblia dice sobre el tiempo del fin y lo que el Apocalipsis menciona. Así que hoy vamos a tener el privilegio de estudiar un tema más y bien importante para nuestro tiempo. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Bueno, un saludo. Quien les habla es su servidor Andrés Bernal. Y me siento muy feliz de compartir con ustedes este momento de estudio acerca de lo que la Biblia dice respecto al mensaje del tiempo del fin. Voy a invitarles para que donde se encuentren puedan dirigir sus mentes a Dios. Vamos a orar. Querido Dios, en esta oportunidad que abrimos tu palabra para estudiarla, suplicamos tú seas dirigiéndonos en la persona del Espíritu Santo. Rogamos que nuestras mentes sean iluminadas y podamos aprender y vivir conforme a lo que la Biblia dice. En Jesús, amén. Amén, muy bien. Bueno, hoy entonces vamos a hablar del tema acerca del mensaje del tiempo del fin en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es uno de los libros más importantes de toda la Biblia. Miren qué interesante, Andrés, más importante de toda la Biblia. Su tema principal, el foco central de este libro, es el regreso de Cristo Jesús. En Apocalipsis se desenmascara todos aquellos planes perversos que el enemigo tiene y revelan los planes de Dios también para los últimos días. En Apocalipsis 14 en especial, hoy vamos a enfocarnos en Apocalipsis 14, donde se describe claramente al Hijo del Hombre que viene en las nubes de los cielos por cada uno de sus hijos a recoger la cosecha, especialmente los versículos 14 al 16. Pero antes de su regreso a este mundo, hay un mensaje especial para el pueblo de Dios en este momento, justo antes de su venida, y es a una preparación a encontrarnos con Él, para que cuando Él venga tengamos el privilegio de estar listos, preparados y recibir el premio, la corona de la vida eterna, ¿no? Entonces surge una pregunta, Andrés: ¿cuán extenso y global es este mensaje? ¿Hasta dónde puede llegar este mensaje de la venida del Señor y de estar preparados para ese momento especial? Muy bien, como bien lo señalas, Edward, el capítulo 14, particularmente desde el versículo 6 hasta el versículo 13, nos está mostrando el mensaje de los tres ángeles. Y mira, interesante, para responder la pregunta que haces, el versículo 6 nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este pasaje bíblico nos deja ver que ciertamente el mensaje debe llegar a toda la humanidad. Cuando la Biblia está mostrando esa descripción de lo más grande a lo más pequeño, nación, tribu, lengua y pueblo, está señalando que debe ser un mensaje de carácter universal. Amén, muy bien. Mire qué interesante que el Señor hubiese podido dejarnos en tinieblas al respecto, no mencionar nada de eso.
pero el Señor le mostró a Juan cosas muy concretas, muy exactas con respecto a su venida. Y no solamente para nuestro tiempo, por ejemplo en el caso de Noé, al pueblo antidiluviano, el Señor llamó a este hombre Noé para que les anunciara lo que iba a suceder precisamente. Y en los tiempos de la hambruna fuerte, en los días de José en Egipto, pues el Señor a través de José mostró lo que iba a suceder y hizo planes para enfrentar la crisis. Así que cuando Dios va a hacer algo, lo comunica a sus profetas, y nuestro deber es creerle a Dios a través de sus profetas. Así es, mire qué interesante que siempre Dios tiene mensajes y mensajeros para anunciar a millones de personas lo que Él tiene planeado hacer. Cuando los juicios de Dios se aproximan, Él antes envía mensajes y mensajeros, como bien señalas. Fue en un principio Noé, José también fueron mensajeros de Dios para anunciar juicios que venían posteriormente. Muy bien, ahora otra pregunta interesante sería, ¿cuál es el enfoque principal del mensaje de Dios para los últimos días? ¿Cuál será ese enfoque principal? Muy bien, mire qué bonito es ver que justamente en el mismo versículo que leímos hace un momento, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, nos habla de que el ángel que estaba volando por en medio del cielo tenía el evangelio eterno. Ese es el enfoque principal del mensaje de Dios para los últimos días. El evangelio eterno. La palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ciertamente podemos ver que el propósito de Dios es que las personas puedan conocer el evangelio. Ese mensaje de advertencia anticipatorio está vinculado al evangelio eterno que tiene que ver con la salvación de la humanidad. Amén. Andrés, hay algo interesante que dice en Gálatas 1:9 prácticamente, donde dice: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, que el evangelio que nosotros predicamos debe ser uno. ¿Por qué? Porque es un evangelio eterno, desde el comienzo al fin, o no tiene fin, digámoslo así, porque es eterno, es el mismo, no ha cambiado ni cambiará. Entonces no podemos nosotros creer a algo diferente. Ahí en Gálatas 1:6-9 nos menciona el apóstol Pablo precisamente de eso, de tener cuidado de creer a otras cosas que no tienen sustento en la Biblia. Bueno, ese evangelio eterno fue anunciado en principio cuando la pareja original, Adán y Eva, entraron en el pecado. El Señor nuestro Dios lanzó un mensaje especial de esperanza, profetizando que el pecado sería destruido y con él su instigador también. Génesis el capítulo 3, el versículo 15 nos dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Muy bien, les recordamos a nuestros amigos que nos están escuchando que tienen también la oportunidad de llamarnos y solicitar una Biblia. Nosotros estamos entregando Biblias. Ya nos llegaron un pedido que estamos esperando y las tenemos disponibles, así que solo es una llamada y entonces nos dirigimos a entregarles la Biblia, o nos escriben al chat. Muy bien, entonces continuando con nuestro programa, decimos que el juicio de Dios es algo que viene pronto. El evangelio eterno es uno y contiene precisamente ese juicio, del cual el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios, dice Romanos 1:16.
Bueno, aquí hay otra pregunta, Andrés. ¿A qué acontecimiento específico del tiempo del fin alude este mensaje? Según Apocalipsis 14:7. Ok, muy bien, gracias. La Biblia nos muestra allí en Apocalipsis el capítulo 14, el versículo 7, que siguió otro ángel diciendo a gran voz, el ángel, perdón, que apareció en principio, seguía diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces podemos ver en este pasaje bíblico que se hace un mandato de temer a Dios y darle gloria, y la razón por la cual se pide que se realicen estas dos actividades es porque ha llegado la hora de su juicio. Entonces tenemos que inevitablemente considerar esta palabra que tal vez para muchas personas no es muy agradable, pero la Biblia nos muestra que vinculado a ese mensaje final para la humanidad está el llamado juicio de Dios. Muy bien, interesante como el texto dice que ha llegado. Y si ha llegado es porque ya está, ¿no? Estamos en ese juicio. Y Apocalipsis 11:18 también me llama la atención como dice, un tiempo de juicio, dice, se airaron las naciones, claros, hoy día las naciones andan airadas, ¿cierto? Y tu ira ha venido, dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes. Y mire cómo me llama la atención esta última parte, dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ha llegado ese tiempo. Y también ahí en 1 Pedro dice algo interesante. Compártenos, Andrés, lo que dice allí. El capítulo 4, el versículo 7 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces podemos ver en este pasaje bíblico que ciertamente vienen los juicios de Dios, ¿no? El fin de todas las cosas se acercan. Por ende, debemos ser sobrios y velar en oración, la actitud que necesitamos mantener mientras se está realizando el juicio de Dios. Bueno, ¿y cuál va a ser esa naturaleza del juicio? Según lo que dice Mateo 12:36. Ok, mire, la Biblia dice allí en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por lo menos en este pasaje bíblico nos podemos dar cuenta que en el juicio se tendrá que dar cuenta de ese tipo de palabras que la Biblia llaman palabras ociosas, palabras pretenciosas, palabras que de alguna forma están intentando socavar la autoridad y la dirección de Dios para confiar en la propia fuerza y capacidad de uno. Eso es algo que sucederá en el juicio de Dios y que está sucediendo de hecho. Mire qué interesante que las palabras van a ser tenidas en cuenta en el día del juicio. Y yo diría que no solamente las palabras, Andrés, sino también hasta de nuestros pensamientos. Porque antes de decir una palabra, ya está en nuestro pensamiento, ¿verdad? Así es. Y interesante como dice también Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero hace una advertencia el Señor aquí. Está bien, goza la vida, haga lo que quiera, viva como quiera, pero entonces Él hace una advertencia. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eso debe quedar muy claro hoy. Vive la vida como quiera, como la desee vivir. Pero recuerda que el Señor te va a llamar a cuentas por cada acto, por cada palabra, por cada pensamiento. Justamente algo, retomando lo que habías mencionado, Edward, allí mismo en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Y mire lo que viene a continuación, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, no son solamente los actos que se puedan manifestar exteriormente, sino también ese tipo de cosas que son consideradas encubiertas también van a ser examinadas en el juicio de Dios. Muy bien,
sea que todo va a salir a la luz, ¿verdad? Así es. 2 Corintios 5:10, mire cómo el apóstol Pablo le habla a los corintios de esta manera. Dice, porque es necesario, él dice que es necesario, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las Sagradas Escrituras concuerdan la una con la otra, ¿cierto? Un autor con el otro concuerdan en que en ese juicio todos vamos a comparecer y que de todo tenemos que dar cuenta. Es más, en Hebreos, Así es. como dice allí en Hebreos 9:27. En Hebreos el capítulo 9, el versículo 27 nos muestra: y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, nos está mostrando la Escritura que el juicio viene posterior a la muerte, ¿ok? Las personas serán juzgadas a posteriori de su muerte, según este pasaje bíblico. No sucede como muchas personas lamentablemente están enseñando, que las personas apenas mueren ascienden al cielo para ser juzgadas, ¿no? Digamos que en el momento que las personas fallecen, su conciencia es puesta en el olvido y no existe una forma de que ellos puedan corresponder o comparecer ante el tribunal de Dios. Ok, muy bien, así que vendrá un momento, ¿no? Ese momento es precisamente en su segunda venida. Y es más, Andrés, cuando el Señor se manifieste, solamente habrán dos grupos, no habrán miles de religiones como existen hoy día, solamente habrán dos grupos. Y lo describe allá en Mateo 25, ¿cierto? Así es. 25, 31 al 34 y 41. Sí, voy a permitirme leer estos pasajes que son muy interesantes. Dice la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Este pasaje puede ser como muy concluyente, ¿no? Nos está mostrando que cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, dice la Biblia, en su trono con sus santos ángeles, entonces la humanidad se dividirá en dos grupos. Y aquí los trata de asimilar como los corderos y los cabritos. Tenemos un grupo de personas que pueden orar por ti y tus necesidades. Déjanos tu pedido de oración en el número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Bueno, ¿en qué consiste entonces ese llamado que Dios hace aquí en Apocalipsis a la adoración? Según lo leíamos nosotros hace un rato en Apocalipsis 14:7. Ok, una vez más vamos a leer lo que dice este pasaje. El ángel que continúa diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como mencionamos anteriormente, este es un llamado a la adoración, y la adoración justamente se manifiesta también a través de la obediencia, En este pasaje bíblico vemos una conexión intertextual, particularmente con Éxodo, el capítulo 20, el versículo 8 hasta el versículo 11, donde se está haciendo reseña el cuarto mandamiento, donde se muestra a Dios precisamente como el creador, porque el cuarto mandamiento, el llamado a honrar a Dios en el día que Él apartó desde la creación, el sábado, nos está señalando la razón por la cual Él debe ser adorado en ese día, porque la Biblia dice que Él es el creador. Gracias por ese mensaje especial.
de Apocalipsis, de reconocer a nuestro Creador, ¿cierto? Y a la vez también nuestro juez. Pero también Salmo 33, 6 y 9 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Entonces hay muchos textos en la Biblia que nos hablan acerca de que Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Así que el primer ángel nos habla acerca de la obediencia a Dios, a temerlo, a honrarlo, a reconocerlo como nuestro creador y sustentador. Y también a la vez como nuestro juez en el día final cuando Él venga. Bueno, ¿cuál es el centro del mensaje del segundo ángel, Andrés? Bueno, la Biblia nos dice en el versículo 8 del capítulo 14 de Apocalipsis: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este mensaje nos está hablando de la caída de una ciudad, Babilonia. Entendemos que cuando Juan estaba escribiendo, siendo el primer siglo después de Cristo, Babilonia no tenía la hegemonía que tenía hacia el siglo VI antes de Cristo. Podemos comprender que no se está refiriendo a la ciudad literal, sino que más bien Babilonia está representando o simbolizando algo. Muy bien. Así que, como Babilonia, dijimos al comienzo, surgió allí precisamente en la Torre Babel, cuando el Señor confunde sus idiomas, está representando de alguna manera una confusión, ya sea de credos o cualquier cosa que confunde, tiene que ver con la palabra Babilonia, ¿verdad? Ahora, ¿qué apelación final hace Dios a los habitantes de Babilonia y por qué? Bueno, Apocalipsis, el capítulo 18, el versículo 4, está vinculado, relacionado al mensaje de este segundo ángel. La Biblia nos dice allí en el capítulo 18: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es un mensaje de advertencia, es un llamado de salir de esa ciudad que está cayendo, Babilonia. Y el Señor, en su amor, en su deseo de salvar a las personas, les hace esa invitación para que ellas voluntariamente salgan de ese sistema de engaños o de confusión, como venimos señalando. Muy bien. Y no solamente, Andrés, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, allí el profeta Jeremías, capítulo 51, versos 44 y 45 dice: y juzgaré a Bel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Y entonces ahí hace el Señor el llamado: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Desde allá el Señor viene invitando a las personas a descubrir cuál es la verdad y seguirla, ¿no? Para salir de esa confusión, digámoslo así, ¿cierto? Así es. Que es lo que simboliza precisamente Babilonia. Entonces, ¿cuál es la cuestión crítica en la que se centra el mensaje del tercer ángel? Ya dejamos aquí el segundo ángel, que tiene que ver con la caída de Babilonia, y nos concentramos rápidamente en el tercer ángel. ¿Cuál es entonces la cuestión crítica en la que se centra el mensaje del tercer ángel? Muy bien, allí mismo en Apocalipsis, el capítulo 14, a partir del versículo 9, ya viene un mensaje de advertencia. Dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí hay algo interesante,
La advertencia es para que no se reciba la llamada marca de la bestia ni reciba la marca de su nombre, dice Apocalipsis. Entonces, este es un tema denso, pastor, que con seguridad en algún momento vamos a estudiar a mayor profundidad. Por lo pronto podemos entender que se está haciendo una advertencia que tiene que ir vinculada a la determinación de obedecer, honrar y adorar a Dios en contraposición a la adoración a la bestia. Muy bien. Entonces, ¿cómo se identifica al pueblo de Dios justo antes del regreso del Señor Jesús? Hay un texto interesante en Apocalipsis 14:12 que dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y también Apocalipsis 12:17 hace mención. Algo interesante, Andrés, parece ser que esos fieles hijos de Dios, como lo fue Jesús también, son perseguidos. De Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón o el diablo se llenó de ira contra la mujer, o sea la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de ella, ¿cierto? Dice también el resto de sus hijos, la iglesia en los últimos días, en otras palabras, de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Son ellos los que guardan los mandamientos de Dios. Para concluir con este punto importante, voy a permitirme leer lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si deseas más información sobre el tema tratado, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Bueno, entonces vamos a ir concluyendo. Mira lo que dice 1 Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos los mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice la Biblia, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que si queremos salir de Babilonia, de la confusión, tenemos que guardar los mandamientos tal como lo dice la palabra del Señor. Dios ha hecho una promesa a sus hijos fieles. En Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Y da la razón por qué serán felices. Dice: porque el tiempo está cerca. Así que, mis apreciados, hoy es el día para tomar decisiones, investigar y salir del error, de la confusión y hasta de la ignorancia, porque cuando no leemos no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a entender cada día mejor su palabra. Padre bueno, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra y rogamos, Padre, para que nos des cada día la sabiduría para entender tu palabra, conocerla y ponerla en práctica. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les recordamos que el próximo viernes, a la misma hora de hoy, tendremos el siguiente tema muy interesante. Los invitamos a todos. Dios les bendiga. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.